quiero hablar de la oración. Primero Dios, empezando el 10 de febrero como iglesia, vamos a tener una semana de oración, de ayuno y oración. Estamos pidiendo que todos los que quieren participar, que participen. Si quieren los detalles, si alguien quiere los detalles, habla conmigo. Con mucho gusto te los puedo contar. Pero vamos a pasar un poco tiempo antes de esa semana hablando precisamente del ayuno y de la oración. Y hoy quiero hablar de la oración. Mi texto viene de Mateo capítulo 9. Nueve 36. Pongámonos de pie, por favor, para leer la palabra, la santa palabra del Señor. Vamos a leer, de hecho, 35 al 38. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Ahora, dice aquí en este texto que el Señor Jesucristo, al ver las grandes multitudes de personas alrededor de ellos, que Él tuvo compasión. La palabra en el texto original es una palabra fuerte que quiere decir que Él fue movido a compasión. Él fue movido con emoción profunda al ver el estado espiritual de los perdidos alrededor de Él. Y dice en este pasaje precisamente por qué tuvo compasión de ellos. Dice, porque eran como ovejas desamparadas y dispersas que no tenían pastor. Ahora, cuando dice allí, cuando el apóstol Mateo compara a estas ovejas, o digo, estas personas a ovejas que no tienen pastor, no estaba refiriéndose al oficio de pastor en la iglesia local. No estaba refiriéndose a hombres que cumplen con el oficio de pastor en el contexto de la iglesia. Es una analogía, es una figura de hablar. Estas personas eran como ovejas descarriadas, como personas perdidas, que no tenían dirección, no tenían instrucción, no tenían el conocimiento de la salvación y no tenían a nadie para guiarlos por el camino angosto que lleva a la vida. Mayormente este pastor que no tenían se refiere a Cristo. No tenían a Cristo. Estaban perdidos. No tenía nadie para guiarlos, seguramente al cielo con la salvación del Señor. Y no conocían a aquel pastor verdadero que es el pastor de las ovejas, el Señor Jesucristo. ¿Por qué tenía tanta compasión de que no le conocían, de que no
tenían pastor porque sabía que estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. El Señor Jesucristo sabía que estas personas eran personas que pronto iban a caer en las manos de un Dios airado. Sabían que eran personas que habían pecado contra el Altísimo y que tenían que parar delante del juicio de Dios un día. El Señor Jesucristo sabía de la magnitud del tormento eterno del infierno que estaba esperándolos si murieran en sus pecados. El Señor Jesucristo conocía la realidad del infierno mejor que nadie, siendo el Hijo de Dios, el Creador de todas las cosas, aquel mismo que creó el infierno y aquel mismo que se iba a sentar, o se va a sentar sobre el trono del juicio en el día final a fin de juzgar toda carne. Y además el Señor Jesucristo tuvo compasión, porque como Él dijo, el Hijo del Hombre no vino para destruir las vidas de los hombres, sino para salvarlas. Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de Él. Él no vino para hacer descender fuego del cielo para consumir la humanidad. Él vino para hacer descender la gracia y la paz de Dios del cielo para la salvación de la humanidad. Y conociendo su misión, sabiendo la voluntad de su Padre, siendo un Dios de amor, Él fue movido a compasión sobre estas multitudes. Y en este momento intenso de tener tanta compasión, de tener un corazón quebrantado sobre el estado de los perdidos, el Señor pide que sus discípulos oren. Hay pocos ejemplos en las palabras del Evangelio en los que el Señor Jesucristo mismo pide que sus discípulos oren. Otro ejemplo es el huerto de Getsemaní. Él pide que oren porque estaba en una angustia intensa. Él quería las oraciones de sus mismos discípulos para ayudarle. Y en esta situación aquí, Él, entendiendo el estado de los perdidos, pide que sus discípulos oren para su salvación. Que ellos oren, que estas personas sean cosechadas y recogidas en el granero del Señor para salvación. De todo lo que el Señor Jesucristo pudiera haber dicho en este momento, Él dice rogar, orar. Dice, discípulos, quiero que oren. Pudiera haber dicho muchas diferentes cosas, ¿no es cierto? Discípulos, la mies es mucho. Hay una multitud de almas perdidas y necesitan ser salvadas. Por tanto, predicar. Luego dice predicar. Luego, de hecho, en Mateo 10, Él envía a los 12, 2 por 2, para hacer precisamente eso. Pero antes de enviarlos a predicar, primero dice rogar, orar. El Señor no dijo regalar folletos. El Señor no dijo escribir cosas y libros a fin de hacerles llegar la palabra. El Señor ni dijo ir a las calles y testificar. Todo eso es bueno
todo eso es necesario, pero hay una cosa más necesaria y eso es la oración intensa y ferviente para la salvación de los perdidos. El Señor Jesucristo mismo, Él sabía que aparte de la oración de su pueblo, que no habría la salvación de estas multitudes. Hermanos, podemos regalar folletos, podemos testificar, podemos predicar al aire libre, podemos ponernos en el radio para predicar, podemos escribir folletos y libros y divulgarlos por todo el mundo, pero si no oramos intensamente y fervientemente, con fe, para la salvación de los perdidos, entonces el Señor no nos va a dar la bendición que pudiéramos haber tenido. Antes de cualquier otra cosa, el Señor dice, rogar. Esto implica el poder de la oración y su eficacia para procurar la salvación de almas. Ciertamente está implicando que hay una relación cercana entre la salvación de multitudes, la salvación de almas, la cosecha de almas y la oración del pueblo de Dios. La oración es tan necesaria para la salvación de almas como la predicación de la palabra de Dios. La predicación no tiene poder a menos que sea acompañada con el poder del Espíritu Santo. Las palabras de los hombres no salvan. Y las palabras que los hombres pueden hablar son palabras, aun si es la palabra de Dios, no será eficaz para convertir el alma a menos que sea acompañada con el poder vivo y eficaz del Espíritu de Dios. Y el poder del Espíritu de Dios acompaña nuestro testimonio, nuestro evangelismo y la predicación de la palabra de Dios según nuestras oraciones como el pueblo de Dios. Ahora fíjense en lo que el Señor está diciendo aquí. El Señor tiene gran compasión y aún profunda tristeza por las multitudes de almas perdidas. Y es movido por la profunda emoción y deseo que tiene queriendo su salvación. Y reconoce que las probabilidades de que sean salvos están en su contra. Y eso se sugiere en las palabras, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Las probabilidades están en su contra. Se requiere un milagro de Dios a fin de efectuar y lograr la salvación de estas almas. Y en medio de tener gran deseo, gran anhelo y querer la salvación de estas almas, ¿qué dice? Rogar. Esto sugiere que la manera más eficaz de lograr la salvación, la cosecha de una multitud de almas, es por medio de la oración que Él dice que quiere que hagamos, según este pasaje. Ahora, no solo dice orar, Él dice rogar. Es una palabra diferente. En el texto original es una palabra diferente. Esta palabra rogar quiere decir orar fervientemente por medio de hacer petición. Es suplicar con urgencia y fervor que el Señor haga algo para salvarlos. Es como si el Señor estuviera diciendo, pedid al Señor desesperadamente que haga algo milagroso a fin de cosechar esta multitud de almas, porque no es posible de ninguna otra manera. O sea, todas estas almas no serán cosechadas y salvadas a menos
que los discípulos oren. La oración ferviente y creyente con fe normalmente antecede una grande cosecha de almas. Lo voy a repetir. La oración ferviente y con fe normalmente antecede una cosecha de almas. Esto se confirma en la historia de la iglesia. Podemos citar ejemplo tras ejemplo a través de la historia en el que Dios movió a su pueblo a rogar, a orar intensamente por la salvación de almas, y después de pasar por un periodo de tiempo de estar orando, anhelando verlo con la misma compasión, el Señor Jesús, el Señor respondió desde el cielo y envió la bendición para salvar una multitud de almas. A.T. Pierson era instrumental en los principios del movimiento misionero moderno del siglo XIX. Y él dijo: jamás ha habido un despertamiento espiritual en un país o localidad que no empezara con la oración unida. Él dice, no hay tal cosa como un despertamiento, o sea, un avivamiento espiritual, a menos que primero haya oración unida entre el pueblo de Dios. Matthew Henry, el gran comentarista y puritano, él dijo: cuando Dios se propone hacer una misericordia grande con su pueblo, la primera cosa que hace es invitarles a orar. Estos hombres no estaban hablando de teoría. Estos hombres estaban hablando de experiencia y de conocimiento profundo de la palabra de Dios. Este hombre, Matthew Henry, era un hombre totalmente saturado, empapado con la palabra de Dios. Y él, comentando sobre un pasaje en la Biblia, dice que cuando Dios va a derramar su misericordia en grande sobre su pueblo, lo primero que hace es invitarles a orar. Esta verdad se confirma en la Biblia. Hechos capítulo 1. Después de dar la lista de los 11 apóstoles que estaban allí y los demás, dice en el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. La misma palabra que se encuentra en nuestro pasaje. Hay oración y luego hay ruego, que es oración intensa que hace petición delante del Señor. Con las mujeres, con María y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Qué glorioso sería estar en esa reunión de oración con los 11 apóstoles, con María la madre de Jesús y con los otros santos piadosos que estaban en ese lugar. Qué glorioso. Pero dice aquí que perseveraban en oración y ruego, y no solo perseveraban, sino más bien perseveraban unánimes, en unidad, estando de acuerdo acerca de la cosa por la que estaban orando. Ahora estaban orando intensamente, y luego leemos en 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes
juntos. Todavía están orando. Pasan todo este tiempo orando. No oran por una sola hora. Estas personas están orando por días y días y días. Específicamente 10 días entre la ascensión del Señor Jesús y el día de Pentecostés. Unánimes por 10 días en oración. Pero el Señor no hace cosas en el día de hoy como hizo en el libro de Hechos. ¿Quieres que imitemos esto? Pero tú dices que Dios no hace cosas así en el día de hoy. Pero ¿has hecho lo que ellos hicieron antes de experimentar estas cosas? O sea, ¿te has juntado con el pueblo de Dios por 10 días para orar intensamente al Señor, pidiendo que derrame su Espíritu desde el cielo? Si no hemos hecho lo que ellos hicieron, y si somos demasiados tibios como para poner en práctica la autonegación y la desesperación que tenían para buscar del Señor, ¿cómo podemos esperar ver algo semejante en nuestro día? Es lógico, ¿no? Pero luego Dios derramó su Espíritu del cielo. Ahora, yo sé que el día de Pentecostés es un acontecimiento histórico que no se va a repetir. Fue al ser glorificado, el Señor Jesús derramó su Espíritu sobre su iglesia. Pero ciertamente hay otros derramamientos del Espíritu de Dios sobre el pueblo de Dios y sobre el mundo. La historia lo demuestra. Luego, el resultado, versículo 41, después de que estaban orando intensamente por 10 días, después de que el Señor derramó su Espíritu y Pedro predicó en ese mismo día, dice aquí, así que los que recibieron su palabra, bueno, antes de eso, 37, al oír esto, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones y hermanos, ¿qué haremos? El Espíritu Santo dio testimonio de la predicación de la palabra que hizo Pedro, a fin de que fuera una palabra eficaz para la conversión de 3,000 personas, según el versículo 41. ¿Cómo es que estas 3,000 personas se convirtieron? Pues por la palabra de Dios y por el poder del Espíritu sobre la palabra de Dios. Pero más bien, ¿cuál fue la raíz de todo eso? Los 120 estando unánimes en oración intensa para la misericordia de Dios. El día de Pentecostés nació en una reunión de oración. Luego leemos en Hechos 2:42. ¿Qué hicieron estos 3,000 después de que se convirtieron? Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones plural. Muchas oraciones, juntándose constantemente para orar al Señor, para rogar que el Señor derrame su Espíritu de nuevo para salvar almas. Y luego leemos en 47 el resultado de las oraciones que hacían. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor sigue añadiendo a su iglesia por medio de conversiones genuinas del Espíritu Santo. No es por casualidad que el pueblo de Dios estaban perseverando constantemente en la oración antes de ver al Señor añadir tantas personas a su número. Luego leemos en Hechos
4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oraron, ¿verdad? Luego dice en 5:14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Oran y el Señor salva. Y podemos ver esto a través de todo el libro de Hechos. Cornelio en Hechos 10 está orando, está ayunando, está buscando del Señor. Y el Señor luego le envía a Pedro a predicarle y su casa. ¿Y qué pasó? Descendió el Espíritu Santo en poder para su salvación y la salvación de los de su casa. El ayuno y la oración antecedieron el derramamiento del Espíritu de Dios, y esto fue después del día de Pentecostés, y realmente eso fue lo que abrió la puerta para que el Evangelio fuera a los gentiles y a los que no eran judíos. O sea, abrió las puertas para una inundación de salvación sobre el mundo entero. Ese ejemplo de Cornelio en Hechos 2. Los primeros gentiles que se convirtieron y se agregaron a la iglesia de Dios. Todo nació en oración, y en este ejemplo de Hechos 10, de oración y ayuno. La oración ferviente normalmente antecede una grande cosecha de almas por varias razones. Me senté y medité sobre esto un poco y acabé con 10 razones por las que la oración normalmente antecede una grande cosecha de almas. Número 1. La oración antecede una grande cosecha de almas porque la oración aumenta nuestra fe y Dios responde a nuestra fe por medio de salvar almas. Hay una relación, según las Escrituras, entre la oración y nuestra fe personal. De hecho, en Mateo 17, no vamos a leerlo, pero cuando Jesús descendió del monte de la transfiguración, había un hombre que tenía un hijo, y los discípulos de Jesús no pudieron echar fuera el demonio de su hijo. Y el Señor los reprende. Primero el Señor echa fuera el demonio, y luego los discípulos le preguntan: Señor, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? ¿Y qué dice el Señor? Por vuestra incredulidad. Y Él los regaña por su falta de fe. Entonces no pudieron echar fuera el demonio porque no tenían suficiente fe, tenían incredulidad. Pero luego dice: este tipo no sale sino por la oración y el ayuno. Ahora, ¿cuál fue? ¿La falta de fe y la incredulidad o la falta de oración? Los dos. Porque hay una relación entre los dos. La oración continua aumenta y fortalece nuestra fe. Y ellos en este momento no tenían suficiente fe como para destruir las obras del diablo, porque no habían pasado suficiente tiempo genuino en la oración verdadera. Hay una relación entre la oración y nuestra fe. Y sabemos que no hay nada imposible para aquel que cree, hablando en términos de la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios y uno cree,
No hay nada imposible para aquella persona. Si tenemos fe que el Señor salvará almas, el Señor salvará almas. Yo creo eso. La palabra de Dios dice que es la voluntad de Dios salvar almas. Es la voluntad de Dios añadir almas de personas perdidas que Él salva, que Él las añade a su iglesia, al cuerpo de Cristo, al número de los que han sido llamados y están siendo edificados como el pueblo de Dios. Es la voluntad de Dios. Según el pasaje en Mateo 9, el Señor se mueve con compasión queriendo su salvación. Él quiere salvar. Y si no hay nada imposible para aquel que cree, entonces si creemos y tenemos fe, el Señor lo hará. Pero a veces no tenemos suficiente fe como para realmente creerlo. Y no tenemos suficiente fe para creerlo porque no pasamos tiempo en oración a fin de aumentar y fortalecer nuestra fe. Así que entre más que oramos, más que creeremos en las promesas de Dios. Y entre más que creemos en las promesas de Dios, más veremos el cumplimiento de esas grandes promesas ante nuestros propios ojos. Y eso aplica a las promesas de Dios de responder a nuestras oraciones para cumplir con su santa voluntad en la salvación de almas. Pero hermano, ¿qué hago si estoy orando pero no es la voluntad de Dios salvar esa persona específica? ¿Qué pasa si te levantas en la mañana y te arreglas y sales de tu casa a fin de venir a la congregación, pero no es la voluntad de Dios que llegues a la congregación? Por eso te vas a quedar en la cama todo el día y nunca levantarte y nunca esforzarte a llegar a la congregación. ¿O qué tal si no es la voluntad de Dios que respires? ¿Por qué sigues intentando respirar? ¿O qué pasa si no es la voluntad de Dios que la comida que comes te alimente? ¿Cómo sabes que no es la voluntad de Dios que vomites toda la comida que comes y que lo sientes después, prefiriendo que no hubieras comido? ¿Por qué comes si no sabes si es la voluntad de Dios, si vomitas o no? ¿Por qué oramos si no sabemos si es la voluntad de Dios salvar a una persona específica o no? Ahora, no hay ninguna promesa en la palabra de Dios de que tú no vas a vomitar tu comida después de comerla. No hay ninguna promesa específica en la palabra de Dios de que tú vas a poder respirar aire si lo intentas. No hay ninguna promesa en la palabra de Dios de que Dios va a asegurar que un día en particular que tú llegues a la congregación. Y sin embargo lo haces sin tener nada de incredulidad, confiando básicamente que va a pasar. Tienes fe que esas cosas van a pasar y las haces. A veces, cuando decimos que no queremos orar por la salvación de almas porque no sabemos si es la voluntad de Dios, no es nada más sino una falta de fe y una excusa. Número 2. La oración ferviente normalmente antecede una grande cosecha de almas porque la oración humilla nuestros corazones para que atribuyamos toda la gloria a Dios por las respuestas que recibimos, a fin de que no robemos su gloria cuando veamos la respuesta. A veces nuestros
corazones necesitan ser condicionados. Necesitamos preparar nuestros corazones para ver las bendiciones de Dios. Porque si nuestros corazones no están preparados, entonces las mismas bendiciones de Dios pueden ser causa de tropiezo para nosotros. La oración humilla nuestros corazones, la oración genuina. ¿Por qué humilla nuestros corazones? Bueno, la oración es un acto de humillación delante del Señor. Y hablando por lo general, entre más que practicamos la oración genuina como el pueblo de Dios, más que andaremos en humildad del corazón delante del Señor. La oración humilla nuestros corazones porque la oración es la confesión de que nosotros no podemos. No, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Señor, estoy pidiéndote, porque tú eres el único que puede hacerlo. Todas esas cosas están en tus manos. Señor, yo no puedo. Así que la oración es una confesión de nuestra incapacidad y un acto de humillación. Estamos confesando por medio de orar nuestra debilidad y expresando nuestra creencia en el poder de Dios. Y a veces, antes de que el Señor responda para hacer cosas maravillosas entre nosotros por medio de contestar nuestras oraciones y mostrar que está con nosotros, es necesario que seamos librados de todo egoísmo y orgullo, para que cuando Dios responda, no pensemos que fue por nuestra propia justicia ni por nuestra santidad, a fin de que no robemos su gloria. Imagínate lo que pasaría si el Señor contestara todas tus oraciones. Inmediatamente así. Señor, esa persona acaba de perseguirme cuando le testificó. Señor, haz descender fuego del cielo. Señor, esa persona está enfermo. Sánalo, se sana. Eso pasa 100% del tiempo. ¿Qué pasaría contigo? A menos que tuvieras una profunda humildad del corazón, te llenarías de orgullo. Y eso sería tu condenación. No estarías listo para ver las bendiciones de Dios. Ahora, esos son ejemplos extremadamente extremos. Pero ¿qué pasaría si estamos orando por la salvación de almas y el Señor salva a cada persona inmediatamente cuando oramos por su salvación? Pensaríamos que nuestras oraciones son bastante poderosas, ¿no es cierto? Si no tuviéramos una profunda humildad del corazón, no estaríamos listos para una respuesta tan grande del Señor. Entonces es necesario que pasemos tiempo humillándonos en oración delante del Señor, confesando nuestra incapacidad y debilidad, a fin de lograr tener una profunda humildad del corazón que está preparado para ver las respuestas milagrosas de Dios en esa manera. Algunos se llenarían de orgullo como Simón el mago, que hacía muchos trucos mágicos por el poder de demonios en el libro de Hechos capítulo 8. Dice allí que a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios, porque hacía milagros por el poder de demonios siendo un mago. Este es el gran poder de Dios. Si tú oraras y todas las personas verían inmediatamente que
Dios contesta todas tus oraciones, algunas personas pensarían que tú eres el gran poder de Dios. Eso puede ser tu perdición si no andas en humildad. De hecho, en Hechos 3:12 vemos la respuesta de Pedro y Juan después de que el Señor hizo algo maravilloso. 3:12. Después de que sanó al hombre cojo, estaba brincando y regocijándose, totalmente sanado, dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? No fue nosotros. No fue nuestra piedad, nuestra santidad, nuestra justicia, nuestro poder. No, fue Dios. Dios lo hizo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Para su gloria. Sus corazones estaban preparados para las grandes obras que Dios hizo entre ellos. A veces Dios no contesta nuestras oraciones por su misericordia. Pero hay que preparar nuestros corazones con humildad. He escuchado de una persona que se ha dicho de esa persona que el Señor contesta todas las peticiones que hace. Es una mujer sumamente humilde y pobre que vive en Indonesia. Yo creo que vive en la selva. Es una mujer cristiana que ama al Señor, pero no tiene educación, casi nadie la conoce. Pero conozco a un misionero que está trabajando en esas regiones, y este misionero la conoció, y él testificó de que le había dado algunas peticiones y se contestaron. Y luego el hermano Tim Conway y otro hermano estaban en Indonesia visitando a este misionero, y el misionero les dijo: a esa señora el Señor contesta todas sus peticiones. La señora no siempre está de acuerdo a orar por tu petición, pero si ora por tu petición, el Señor va a responder. Y ellos pensaron: bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Entonces había la salvación de dos personas en particular. Una persona era la esposa de ese hermano que no era salva. Estaba muy endurecida contra el Señor y contra las cosas del Señor. No asistía a la iglesia, aborrecía la iglesia, aborrecía las cosas de Dios y odiaba a muchas personas en la iglesia. Y ahora ella lo dice abiertamente que era así. Estaba tan endurecido, y eso después de muchísimos años de su esposo siendo cristiano. Estaban a punto de divorciarse. Y este hermano le dijo a esta señora allá en Indonesia: ora por la salvación de mi esposa. Poco tiempo después el Señor la salvó. Otro ejemplo fue la hija del hermano Tim, y el Señor contesta la oración, pero a veces no andamos en la suficiente humildad como para recibir la respuesta. Yo creo que no es por casualidad. Quizás el Señor no conteste todas las peticiones de esa señora, pero es impresionante el testimonio que tiene. Y yo creo que no es por casualidad que es una señora que está en medio de ningún lugar, que es sumamente humilde. Número 3. La oración ferviente antecede una grande cosecha de almas, porque la oración por la salvación de almas magnifica la soberanía de Dios en la salvación, y por consiguiente a Dios le da mucho gusto responder y cumplir con nuestras peticiones, porque son para su gloria.
Cada vez que oramos por la salvación de almas, ¿qué estamos haciendo? J.I. Packer, un teólogo, escribió un libro que se llama El Evangelismo y la Soberanía de Dios. Es un clásico. Lo escribió, yo creo que en los años 1960. Y él empieza ese libro diciendo, no tengo que dar una apologética para la soberanía de Dios a fin de comprobarla. Porque todos los cristianos creen en la soberanía de Dios. Muchos no lo confiesan, pero lo creen. Y él dijo, ¿por qué? Porque al momento de arrodillarse y pedir al Señor que Él salve a una persona, ¿qué está admitiendo? Que la salvación es del Señor y no es del hombre. Lógicamente, la doctrina arminiana resultaría en la destrucción de la oración genuina. ¿Por qué? Porque nos arrodillaríamos para orar diciendo, Señor, por favor, salva a tal y tal. Pero el Señor respondería, pues eso es, la persona tiene que decidir. Yo no puedo imponer sobre su voluntad. Yo he hecho todo lo posible a fin de salvarlo y ahora su libre albedrío tiene que escoger. No he conocido a ningún arminiano en toda mi vida que no salvo, que no ore por la salvación de los perdidos. Sobre nuestras rodillas no existe tal cosa como un arminiano. La oración exalta y glorifica la soberanía de Dios. Y por lo tanto, cuando el Señor responde y salva, sabemos que Él lo hizo y le damos a Él toda la gloria. Y por lo tanto, a Él le gusta salvar porque Él quiere recibir tal gloria. Vemos una sombra de un ejemplo de esto en Jonás. En el libro de Jonás, capítulo 2. Jonás está diciendo aquí en versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Él estaba en el estómago del gran pez, pensaba que iba a morir, estaba en peligro de la muerte, ciertamente, estaba en peligro de perderse físicamente en cuanto al morir. Pero luego Jonás confiesa en el versículo 8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. ¿Qué dice? La salvación es de Jehová. ¿Qué está admitiendo? Que Dios es soberano en su liberación y que Dios es soberano en cualquier salvación. Dios es el que salva. Dios es soberano en la salvación. ¿Y qué pasó inmediatamente después de que Jonás confesó la soberanía de Dios a fin de darle la gloria a Él? Versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Lo salvó. Jonás estaba orando, confesando la soberanía de Dios, dándole la gloria a Él, y el Señor contestó. La oración antecede una cosecha de almas porque glorifica al Señor por medio de magnificar y exaltar su soberanía. Y Él tiene placer, por lo tanto, en responder y salvar. Número 4, la oración antecede una cosecha de almas porque es el medio que Dios ha ordenado que resulta en la obtención del poder del Espíritu Santo. Y es el poder del Espíritu de Dios que da poder a nuestro testimonio para que sea eficaz.
Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En 1 Tesalonicenses 1:5, Pablo dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y se convirtieron. Cuando él dice plena certidumbre, él está hablando de la consecuencia del poder del Espíritu de Dios sobre la predicación que él hacía en su ministerio. El poder del Espíritu Santo convence a las personas de la verdad de la palabra de Dios. Cuando una persona es convencido por el Espíritu Santo de su pecaminosidad, de la verdad del Evangelio, de la excelencia y de la gloria de Cristo y de lo que Él hizo, la persona responde porque el Espíritu produce un llamamiento eficaz en su corazón y la regenera. ¿Cómo podemos obtener ese poder? ¿Cómo es que Pablo tenía ese poder sobre él? La oración. La oración. Si lees las epístolas de Pablo, dice en epístola tras epístola, no olvido de orar por vosotros, no olvido de recordarlos en mis oraciones día y noche, siempre orando por vosotros. Y cosas así él dice. Yo no sé cómo tenía tanto tiempo como para estar siempre orando día y noche por los de Roma, por los tesalonicenses, los colosenses, los efesios y todas las otras iglesias, los corintios y todos los demás. Pero lo hacía, era un hombre de oración y por lo tanto era un hombre que conocía el poder del Espíritu de Dios sobre su vida y sobre su ministerio. Y eso resultó en la conversión de almas. Quizás no seas apóstol, quizás no seas predicador, quizás no seas evangelista, pero el Espíritu Santo de Dios y el poder del Espíritu de Dios no es solo para aquellos que están en un ministerio reconocido en la iglesia de Dios. El poder del Espíritu de Dios es para todo creyente. Pero el precio de ese poder es la oración. La oración. Dice en Hechos 1:8 que leímos, el resultado de recibir el poder del Espíritu de Dios iba a ser que fueran testigos en todo el mundo. Testigos eficaces con la bendición del Señor. Como dije el viernes, a veces cuando nuestro evangelismo, cuando no estamos viendo los resultados que queremos, o que no tenemos que inventar nuevos trucos y sacar con trucos mágicos y otras cosas, quizás solo tenemos que orar más. Número 5. La oración antecede una cosecha de almas porque la oración es el medio que Dios ha establecido para el levantamiento de obreros para sus mies. Para su mies. La mano de Dios se agrada en usar instrumentos para cumplir su voluntad. El cosechador utiliza la hoz para recoger la recompensa de su labor, y el Señor utiliza a los hombres y las mujeres para recoger la recompensa del sufrimiento del Cordero. En cada época de la historia de la iglesia en la que han habido grandes cosechas de almas, Dios
ha bendecido la iglesia por medio de levantar a hombres y a mujeres fieles que labraban hasta agotarse en el servicio del Señor a fin de ver el fruto de la aflicción de Cristo en sus ministerios. En Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 12. Después de que Elías fue llevado al cielo milagrosamente y corporalmente, dice en el versículo 12 de Segundo de Reyes 2, viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído. Cuando él subió, su manto se cayó. Y dice, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, el río Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Dios se mostró poderoso e hizo una maravilla. ¿Qué dijo Eliseo? ¿Dónde está el Dios de Elías? El Señor ha levantado hombres y personas a través de la historia de la iglesia a fin de ser una bendición para el mundo y una bendición para su iglesia. Y muchas veces, muy a menudo, cuando hay una época de gran cosecha de almas, de la salvación de multitudes de almas, el Señor ha levantado hombres y mujeres fieles que son instrumentales en aquellas cosechas. Hermanos, tenemos que orar lo mismo en el día de hoy que dijo Eliseo: ¿dónde está el Dios de Elías? El Dios vivo, el Dios que responde con fuego del cielo. Esperamos fuego del Espíritu Santo con lenguas de fuego a fin de predicar y no el fuego de condenación. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está el Dios de Spurgeon, el Dios de Whitfield, el Dios de Edwards, el Dios de esos otros hombres fieles de Dios a través de la historia que el Señor usó para recoger grandes cosechas de almas? ¿Dónde está el Dios de Amy Carmichael, de Gladys Aylward, de otras mujeres, otras señoras que Dios usó para grandes cosechas de almas? Hay que orar que el Señor levante obreros. Que el Señor levante obreros. Número 6. La oración antecede una grande cosecha de almas porque la oración moldea nuestros afectos para ser conformados a los efectos de Dios y por lo tanto resultan que seamos más diligentes en el uso de aquellos medios que resultan en el cumplimiento de nuestros deseos. Y si anhelamos ver la salvación de almas, seremos más diligentes para trabajar a fin de ver esto. Y la oración es instrumental en todo esto. Miren, la oración es un medio de santificación. Las personas más santas a través de la historia y las personas más santas de que habla la palabra de Dios eran personas de oración. La oración santifica.
Los que andan en santidad practican la oración. Ahora, la esencia de la santidad consiste de los afectos de nuestros corazones, mayormente del fruto del Espíritu Santo, amor y gozo y paz, etc. Entre más que oramos, más que seremos santificados. Y entre más que seremos santificados, más del fruto del Espíritu Santo tendremos en nuestros corazones, a fin de amar lo que Dios ama y a fin de anhelar y querer lo que Dios anhela y quiere. Y si estamos orando y el Señor está moldeando los afectos de nuestros corazones a fin de amar la humanidad perdida como el Señor ama la humanidad perdida, entonces ciertamente vamos a orar más y vamos a trabajar más y vamos a predicar más y vamos a testificar más y vamos a ser más diligentes en los medios que resultarán en la salvación de una cosecha de almas. Salmo 37 sugiere esto. Versículo 4. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuál es la condición de ver las peticiones que le pedimos? Deleitarnos en el Señor. Tener los afectos de nuestros corazones moldeados para que sean conformados a los afectos que están en el corazón de Dios, a fin de que nos deleitamos en Dios. Y si nuestros afectos son conformados a sus afectos, porque tenemos nuestro deleite y nuestro gozo en Él, entonces nuestras peticiones serán conformes a la voluntad de Dios. Porque si nosotros queremos lo que Dios quiere, y si nuestros anhelos son los anhelos de Dios, entonces en nuestras peticiones vamos a pedir lo que es conforme a los anhelos de Dios. Y por lo tanto, nuestros deseos van a estar actuando en nosotros para motivarnos a trabajar para recoger la cosecha para la gloria del Señor. Número 7. La oración antecede una cosecha de almas porque la oración es una arma poderosa que destruye las fortalezas de Satanás. Los que no son salvos están bajo el poder del diablo. Esa es guerra espiritual en la que estamos. No peleamos, no luchamos contra carne ni sangre, sino contra ángeles caídos y demonios y el diablo mismo. No podemos pelear en esta batalla con la fuerza de nuestra carne, con el poder de nuestra inteligencia. Hay que pelear en esta batalla con armas más poderosas que esas cosas. Dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 10. 3 al 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, de las fortalezas del diablo, de las fortalezas que el diablo tiene en las mentes y en los corazones de las personas perdidas. ¿Cuáles son las armas de que Pablo habla allí en el contexto? Son varias, pero entre ellas ciertamente él tiene en mente la oración y la palabra de Dios.
La oración es poderosa para destruir las fortalezas del diablo, a fin de liberar a las almas que están cautivas al poder del diablo. No es por casualidad que Efesios 6 habla de estar orando en todo tiempo, velando con toda perseverancia y súplica. Porque en el mismo contexto él habla de la armadura de Dios y de guerra espiritual. Número 8. La oración es poderosa para lograr lo que es imposible por medio de los medios naturales y por lo tanto antecede una gran cosecha de almas. Es poderoso para lograr lo que es imposible por medio de medios humanos o normales o naturales. La salvación de una persona, ¿es posible o es imposible? Mateo 10. Dice en 25, Marcos 10, versículo 25. Después del encuentro con Jesús y el joven rico, veamos que Jesús dijo esto: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos, siendo sus discípulos, se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Si es tan imposible, ¿quién puede ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Humanamente, la salvación de una sola alma es imposible. Se requiere un milagro que solo Dios puede hacer. La salvación no consiste solo de tomar una decisión. La salvación no consiste de limpiarnos por nuestras fuerzas. La salvación consiste de un milagro que Dios hace con su poder al crearnos de nuevo para que nazcamos de nuevo. Y si queremos que Dios haga milagros así, yo creo que tenemos que orar, ¿no? Las personas que no oran mucho, no ven mucho de los milagros de Dios en su vida, en su ministerio, en su evangelismo. Si la salvación de una persona es imposible, aparte del poder sobrenatural del Señor, y si la oración es el medio más grande que el Señor ha instituido a fin de resultar en la demostración de su poder, entonces eso quiere decir que hay que orar fervientemente, intensamente, con perseverancia, constantemente, a fin de ver una cosecha de almas. A veces queremos hacer muchas cosas con muchas máquinas en el ministerio, para que el ministerio fluya, para que lo que hagamos lo hacemos como... Pero aparte del combustible, del poder del Señor, del poder de su Espíritu, la máquina no sirve como debe. No tiene poder. Hay que orar.
para echarle la gasolina que necesita a fin de funcionar adecuadamente. Si queremos ver la salvación de almas, hay que orar. También la oración antecede una cosecha de almas. Número 9, porque la oración por las almas es un mandato de Dios. Y si es un mandato, entonces ciertamente Dios se deleita en responder. 1 Timoteo 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios nos manda en su palabra aquí que oremos por la salvación de los que no son salvos. Es su mandato, es un imperativo, es la voluntad de Dios. Y si Dios manda que lo hagamos, ciertamente Dios tiene la intención de responder cuando lo hacemos, ¿verdad? Y por fin, número 10. La oración antecede una cosecha de almas porque le da a Dios la ocasión de poner su gloria en exhibición abierta por medio de obrar poderosamente en la salvación de almas, para que nos asombremos al ver tal exhibición de su gloria. Dios hace todas las cosas para su gloria. Lo dice en Romanos 11. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Hay una relación entre esas dos frases. A Él sea la gloria por los siglos, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Él está orquestando todas las cosas para su gloria. Dios anhela poner su gloria en exhibición abierta. De hecho, ya está haciéndolo por medio de la revelación general, natural de la creación, y por medio de la providencia, y por medio de muchas otras cosas. Pero la salvación de almas le glorifica a Dios en particular, en manera especial, y exhibe su gloria como esas cosas no hacen. Dios quiere que su gloria sea admirada por todos. Entonces, cuando estamos orando y orando y orando, y Dios está escuchando, y nuestras oraciones están subiendo como incienso aromático delante de Él, estamos dando una buena ocasión al Señor para responder y obrar poderosamente para salvar almas, para la gloria de su nombre y para nuestra admiración de su gloria. La oración misma glorifica a Dios. La salvación de almas glorifica a Dios. La oración y la salvación de almas juntos glorifican a Dios aún más. Y si estamos orando intensamente, rogando, según las palabras del Señor Jesús, que Dios salve, yo creo que Dios va a escuchar. Si estamos orando correctamente, si estamos rendidos delante de Él, entregados, dispuestos a hacer su
voluntad, hay que juntar nuestras oraciones para la salvación de los perdidos alrededor de nosotros. Lo que el Señor ha hecho en generaciones pasadas, en tiempos de despertamiento y avivamiento, el Señor puede hacer en nuestro día, delante de nuestros ojos, aquí en Guadalajara, en 2013. Digo, en febrero de 2013. Dios puede hacerlo, pero Dios busca un pueblo que ore. Es lo que está buscando. Un pueblo que intercede. Un pueblo para ponerse en la brecha e interceder delante del Señor por la salvación de este mundo perdido. Si somos fieles para orar y perseverar en la oración con fe, con obediencia, con rectitud de corazón delante de Dios por su gracia, entonces Dios ciertamente será fiel para responder y salvar almas. Ciertamente lo hará. La única pregunta es si nosotros lo haremos. Si nosotros seremos este pueblo. ¿Serás tú parte de ese pueblo que ore para la salvación de almas? Hay que preguntarnos a cada uno de nosotros, en particular, si nosotros estamos orando. ¿Pasas tiempo en oración? ¿Te encierras con el Señor para rogarle que Él salve almas, que Él salve tu familia, tus amigos, los desconocidos y todos los demás? No tienes porque no pides. Es lo que dice el Señor. Si pedimos, Él nos lo dará. Hay tantas promesas en su palabra. Una vida vivida sin la oración es una vida hipócrita. Aquel cristiano que no ora es hipócrita. Aquel cristiano que nunca ora no es cristiano. Hermanos, entrando en esta semana de oración y ayuno, quiero que Dios, el Espíritu Santo, despierte nuestros corazones para buscar de Él, para una cosecha de almas, para que Dios salve en poder, para que cuando nuestros hijos crezcan, o nuestros hijos que ya tenemos, les podemos contar las grandes obras de Dios, diciendo: he visto al Señor hacer esto y aquello, para que cuando seamos abuelitos, si el Señor no viene primero, podríamos sentarnos y decir a todos los demás y la siguiente generación y nuestros nietos y sus amigos y todos los demás: siéntate aquí por unos 10 horas y te contaré las grandes obras de Dios que he visto en mi vida. Oh, que no desperdiciemos nuestras vidas. Que no estemos allí en esa silla cuando ya seamos ancianos sin testimonios gloriosos para contar de nuestro Señor. Hay que orar. Hay que disponer nuestros corazones para orar hacia el Señor, para buscar de Él, hasta que Él responda del cielo y derrama su Espíritu de tal manera que haya una grande cosecha de almas en medio de nosotros. Y algunos aquí que ni son salvos. Primero, antes de estar orando por la salvación de los demás, hay que orar por tu propia salvación. ¿Cómo puedes orar por los demás si tú mismo no eres salvo? ¿Cómo puedes rogar que el Señor haga todos esos milagros y estas cosas en tu vida, que arregle tu familia, que obre en tu trabajo, que hace todas estas cosas si no eres salvo? Ora por tu propia salvación. Ríndete. Cristo vino. Cristo murió. Él murió.
para que tú puedas vivir. Cree en Él. Él resucitó. Él está vivo. Él reina en poder. Y Él es poderoso para salvar a todo aquel que se acerca a Dios por medio de Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.